Buenos días presentes en este lugar y personas que se encuentran hoy conectados por la plataforma de YouTube. Queremos saludarlos, queremos bendecirlos, queremos decirles que Cristo los ama y que ello es un día especial para nosotros porque vamos a estar en su presencia alabándonos, bendiciendo su nombre. Si ustedes son tan amables, me pueden acompañar en el Salmo 32. Toman su Biblia, ustedes que están en casa, su cuaderno, su bolígrafo, para que tomen apuntes durante este tiempo, para que un tiempo muy especial. Dice la palabra de Dios en el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Padre, aquí estamos, Señor Jesús. Hemos venido, Rey de los cielos, con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado. Padre, nosotros conocemos que tú atiendes al humilde, pero da mayor gracia al sencillo. Por eso queremos decirte a ti, hoy Dios, perdónanos, Señor. Tú dices por tu palabra que aventurados seamos, Señor, que seamos felices en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Y nosotros hoy, Dios, queremos eso de parte tuya, mi Rey amado, que nos conceda ese perdón. Tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y hoy nosotros queremos eso de ti, Señor. Tú que has dicho que has fijado tus ojos sobre nosotros, míranos, Dios de los cielos, porque sabemos y conocemos que tus ojos ven y tus párpados examinan lo que nosotros hacemos sobre la faz de la tierra. Y nosotros no queremos hacer nada que no te agrade a ti, Señor. Por eso, mi Rey amado, hoy, que es un día de alabanza y adoración a ti, que eres el único que la mereces, Rey de los cielos, queremos darte gracias por tu bondad infinita, Señor. Oh, mi Rey amado, aquí estamos. Y así como el hijo pródigo que regresa a casa y tú lo recibes con tu inmenso amor, devolviéndole todo el privilegio que antes tenía, porque él regresó a casa. Hoy también te queremos decir, Padre Santo, recíbenos en tu casa, mi Rey amado, para nosotros disfrutar de ese beneficio tan grande que tú tienes para con ellos, para con todos y cada uno de los que deciden regresar a la casa de su Padre. Hoy es un día para regresar a la casa de vuestro Padre, el Padre que nos ama y nos ha amado desde el principio, nos apartó para que anduviéramos con Él desde antes de la fundación del mundo. Bendito seas, mi Rey. Gracias por tu inmenso amor y misericordia. Bendito eres, Dios. Bendito eres, Señor. Encontré, sin saber a dónde ir, nada llenó mi corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama
llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. En mi mayor dolor al ser mis ojos hacia ti, con brazos abiertos tú esperaste por mí, me abrazas con tu perdón, rodeado estoy por tu amor. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre, quien me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo soy. Oh, gracias, Padre amado. Y tu hijo soy. Tú tienes la última palabra. Y tu hijo soy. Tu palabra es amor. Cánse con alegría, cánse con gozo. Perdido Damos un paso a nuestro Padre. Bendito sea, Señor. y tu amor me encontró, de muerte a vida. Me llamas al fiestar tu casa. Se alegró tu corazón, me has vestido de tu amor. Yo estaba y tu amor me encontró, de muerte a vida. Está en su casa, se alegró tu corazón, me has vestido de tu amor. Esta es la canción de los redimidos. Cantaré. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre, que me ama y me llama. Llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Y tu hijo solo él lo pudo hacer. No lo entiendo. Y tu hijo soy. Qué amor tan grande. Y tu hijo Así es, mi Rey amado, nosotros venimos a ti porque tú no nos rechazas, Señor Jesús. Padre, gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, nuestras iniquidades, Rey de los cielos, y nos has hecho acepto delante de tu presencia, Señor. Hoy es un día de darte gracias a ti por tu inmensa bondad y misericordia, porque tú te acordaste de nosotros, Señor Jesús, del lugar donde estábamos en tiniebla. Tú nos sacaste, Señor, y nos trasladaste al lado de tu amado Jesús, para disfrutar de ese privilegio que tenemos, Dios, de estar ahí delante de ti, Señor. Hoy
Queremos darte gracias a ti, mi Rey amado, porque tú, el perdón que otorgaste a nosotros, Señor, significó muerte de lo que más amabas tú, de lo que más adorabas tú, a tu Hijo amado Jesús, aquel que fue a la cruz y murió por las transgresiones y maldades de cada uno de nosotros. Ese es motivo de alabanza y júbilo y de agradecimiento a un Dios tan grande y tan bueno como tú, mi Rey amado. Por eso, Rey de los cielos, hoy te confieso delante de ti, Señor, que si no fuera por tu misericordia y por tu gran amor, yo no estuviera en este lugar, Señor Jesús. Cuando hubiera perdido, Señor, porque muchas cosas, Rey de los cielos, he hecho, Dios, en la vida, pero tú me perdonaste, Señor. Tú desnudaste tu brazo y lo metiste en el pozo de la desesperación, Señor Jesús. Luego colocaste mis pies sobre peña y permites, Dios del cielo, que no resbale jamás, Señor. Por eso, Rey de los cielos, si tu presencia no va conmigo, Padre Santo, sabiendo y conociendo del lugar de tinieblas donde tú me sacaste, no me permitas avanzar, Señor. Si tú no vas conmigo, Señor, que yo no mueva, Señor, nada, porque yo quiero hacer siempre tu santa voluntad y permanecer en el centro de tu voluntad, Señor Jesús. Gracias, mi Rey amado, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, lo que estás haciendo en la vida de cada uno de los que aquí presentes, Señor. Padre, gracias porque tú has sido fiel con cada uno de ellos, Dios. Tu bondad y tu misericordia la ha alcanzado, Señor. Y tu presencia es lo mejor que la vida, Señor. Lo que más anhelamos nosotros es tu presencia. Moisés lo tenía claro que decía, si tu presencia no va con nosotros, no permita que yo salga de este lugar, Señor. Déjame aquí, pero contigo lo quiero todo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, bendito sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Donde sé que te voy a encontrar, con toda la inteligencia, cántela, concéntrese en este momento, en Él, porque por Él vivimos y para Él. Bendito sea, Señor. Donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia
Tu presencia es lo mejor que nos ha podido pasar en nuestras vidas, Señor. Tu presencia, Padre Santo, es que nos permite transformar, Señor. Tu presencia, Señor, es que nos ayuda a transformar nuestro interior, nuestro carácter, Señor. Y hoy nosotros declaramos, Padre Santo, que tu presencia está viva en este lugar a través de tu Santo Espíritu. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, en la palabra, en 1 Pedro 5:8, que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resiste firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Padre bueno y eterno, sabemos, Dios, que solo tú, Dios, puedes permanecer, hacer tantas cosas en nuestras vidas, mi Rey. Tú eres el único que puedes perfeccionarlos a nosotros, Señor Jesús. Nuestro carácter, nuestro interior, Señor Jesús, se va perfeccionando por el poder de tu palabra, mi Rey. Y tú mismo es el que nos afirma, Señor, en ti, para tu gloria. Por eso, Rey de los cielos, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en este lugar hay libertad porque tú estás aquí con tu Santo Espíritu. Por eso te seguimos cantando a ti, Dios, te seguimos alabando, seguimos saltando y glorificando tu nombre, porque el nombre es poderoso sobre toda la tierra. Gracias por ese amor incondicional para con nosotros. Sí, Señor, bendito te sea Dios, alabamos Glorificado. por la libertad que tenemos en Gloria a ti. Dios, Señor, todo este tiempo. Las palmas, vamos con las palmas. Si tienes espacio para saltar, hazlo. Me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Oh sí, Señor, me has dado libertad, salí de mi prisión. Tu gran poder en mí rompió las cadenas de mi gran opresión. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más en condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Sí, Señor, oh, te bendecimos.
visto en él la luz, porque no vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Gracias, Señor, porque somos sí, libres por Señor. ti, por tu gran amor, Señor, porque tú entregaste a Jesús, tu Hijo amado, para que nos diera libertad, Señor. Y hoy somos libres por Él, por su gracia, por su poder. En esa cruz, cuando venció aún a la muerte, nosotros fuimos rescatados, Señor. Fuimos redimidos por Él y para Él. Padre, gracias, porque tu palabra dice que nosotros somos hechuras tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de la cual Él mismo preparó, tú mismo preparaste de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviéramos en ella. Y nosotros queremos andar en esas obras, Señor Jesús. Y esa obra solo la tenemos cuando nosotros somos libres, Señor, de toda condenación. Tú has dicho que cree en ti, además de que tiene salvación y vida eterna, no vendrá condenación, porque tú has sido fiel a entregar todo por nosotros, por amor a nosotros. Qué bueno saber que tú tienes cuidado de cada uno de los que te aman y te temen de verdad. Y por eso nos regalaste el ministerio de la reconciliación, para que nos reconciliemos los unos con los otros, así como tú permitiste que tu Hijo viniera a reconciliar al mundo contigo. Gracias por ese amor incondicional, Señor. Démosle un gran aplauso al Señor por este tiempo, que ha sido un tiempo precioso, donde nos hemos deleitado en su presencia, Señor. Padre bueno y eterno, conocemos de tu poder y tu misericordia que tienes tú a través de tu santa palabra, Señor. Una vez te alabamos, glorificamos, exaltamos tu nombre. Queremos darte gloria, alabanza por ello, Dios. Pero no podemos quedarnos solos ahí. Queremos recibir de esa porción que tú siempre tienes para los que te temen y te aman de verdad, Señor Jesús. Hoy queremos bendecir la vida de la líder Dinet, Señor. Toma su corazón, toma su mente, toma su alma, Señor. Toma todo su ser, Señor Jesús. Perdónale si hay algo en ella que no te agrada a ti, Señor Jesús. Pero permite que ella hoy traiga palabra de vida para cada uno de nosotros. Oh Dios de los cielos, sabemos que tu palabra jamás se regresa vacía. Ella siempre causa un efecto especial y es el por el cual tú la envías. Y ese fruto a su tiempo será el 100 por 1. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu te la entregamos, Señor, para que tú la ministres y ella pueda ministrarnos a nosotros. Amén y amén. Muy buenos días para todos y todas. Rosmary, bienvenida. Señor Marta, bienvenida. César, bienvenida. Bienvenido. Doris, bienvenido. Karina, bienvenido. Carlos, bienvenido. También le damos una calurosa bienvenida a todos los que se conectan por YouTube. Muy agradecidos con el Señor por permitirnos un día más, cierto, es una nueva oportunidad de vida, pero mucho más porque iniciamos este tiempo tomados de su mano, cierto. Entonces glorificamos también al Señor por permitirme hoy venir a nuestra sede misional, Senfol Oasis, cierto, es una sede que tenemos en construcción. Así como cada día construimos nuestra relación con el Padre Celestial y con todas las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, este mes se está trabajando una temática muy especial. Yo quiero que algunos de ustedes me digan cuál es la temática que estamos trabajando en este mes. ¿Cómo? Herencia aceptada. Ok.
Bueno, nosotros tenemos dos herencias que recibimos, ¿cierto? Una terrenal y una celestial. La terrenal, aquella que recibimos de nuestros padres, ¿cierto? Esos seres que el Señor escogió para darnos vida y permitir que hoy estuviéramos aquí. Pero también hemos recibido nosotros una herencia celestial que viene de parte de Dios. Lo dice la palabra que Él, a todos los que han creído, ¿cierto?, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, y al ser hijos de Dios, somos hermanos con Cristo, ¿cierto? Y dice la palabra también que juntamente con Cristo hemos recibido, somos coherederos de todo lo que el Padre le da a Jesús, lo recibimos nosotros. Pero hoy vamos a tratar una temática maravillosa y dice, sanando tu paternidad. Bueno, hace poco hablaba con mis discípulas y hacíamos un pequeño análisis y llegábamos a la conclusión que muchas veces como papá o como mamá tratamos de dar siempre lo mejor a nuestros hijos, pero siempre hay algo que falta, ¿cierto? Siempre como que no hay, por más que nos esmeremos, siempre va a haber un punto de decirle a nuestros hijos, van a decir, falta un poquito. Y a nosotros que ya estamos adultos también, a veces decimos, bueno, mis papás fueron muy buenos, pero les faltó alguito, ¿sí? O sea, nunca hay una conformidad. Y analizábamos también que incluso hasta con el Señor nos pasa. Porque dice que el Señor su amor es grande, que para siempre es su misericordia, su fidelidad, pero a veces siempre estamos diciendo, todavía falta un poquito que Dios me dé, ¿cierto? Entonces, conforme a esto, el fin de semana pasado terminábamos nuestro tiempo con una frase muy especial que dice, si no enfrentas tu ascendencia, esto afectará tu descendencia. ¿Qué significa lo que se estaba diciendo anteriormente? O sea, tenemos que mirar, hacer como ese recuento de qué nos ha afectado, ¿cierto? ¿Qué afectación tenemos con esa ascendencia, o sea, con nuestros padres, para que nuestra descendencia, que son nuestros hijos, no vayan a ser afectados por eso? Nos pasa muchas veces que uno, esas deficiencias que notan los padres, uno las recrimina tanto y dice, yo no quisiera ser así como fue mi papá o como fue mi mamá. Pero consciente o inconscientemente, cuando el Señor nos da la oportunidad de llegar a ser padres, repetimos eso que no queríamos hacer, ¿cierto? Eso que negábamos a hacer que veíamos en nuestros padres. Entonces, por eso esta frase, si no enfrentas tu ascendencia, esto afectará tu descendencia. O sea, vamos a tender a vivir en un ciclo repetitivo. Entonces, por eso es importante sanar este aspecto y sobre todo la paternidad. También aprendíamos, estoy haciéndole un pequeño recuento, aprendíamos que la figura más importante en una familia es ¿quién? El padre, o sea, la más importante. No estamos diciendo que la mamá no sea importante, pero tanto para el hijo hombre, ¿cierto?, como para la hija mujer, la figura más importante en ese núcleo es el varón, ¿sí? Para la mujer, la hija, el hombre, el papá se convierte en ese ejemplo de vida, en ese ejemplo de amor, ¿cierto?, en ese centro de regocijo. Y para el hombre es como esa proyección, ¿sí?, ese héroe que él quiere ver, esa figura que quiere seguir. Entonces, nos hacía la pregunta nuestro pastor, ¿y la mamá dónde queda? ¿Dónde queda esa mamá? ¿Por qué la mamá no? No, la mamá está ahí al lado del papá. Recuerde que eso es una relación ahí horizontal. Y con mi hija, pues yo fui madre soltera, ¿cierto? Entonces mi hija siempre decía, usted es mi mamá y es mi papá. Donde ella me presentaba siempre decía lo mismo, usted es mi mamá y es mi papá. Pero cuando ella empezó a estudiar enfermería,
en una de sus tantas asignaturas le enseñaron la importancia, ¿cierto?, del padre y de la madre. Le enseñaron las consecuencias que tenía la falta del padre o la falta de la madre, porque cada uno aporta algo de valor en los hijos y que es necesario para ese crecimiento y esa formación del carácter y del temperamento en cada persona, sea hombre o sea mujer. Entonces, por eso es importante que nosotros como seres humanos podamos entender la importancia de cada una de estas figuras. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en lo que es la paternidad, sanando tu paternidad. Entonces, la palabra padre, ¿cierto?, viene del latín pater, que significa nutridor. Capten bien estas tres palabras: nutridor, protector y sustentador. ¿Sí? ¿Las tuvieron en cuenta? Bueno, la palabra padre proviene del latín pater, que significa nutridor, protector y sustentador. ¿Listo? Bueno, y la palabra padre en las escrituras es una palabra que conseguimos repetidamente. Podemos encontrar engendrador, encontramos pastor, encontramos guía, pero la palabra que continuamente conseguimos en nuestras sagradas escrituras es padre. ¿Y qué significa? Y esto lo utilizamos de muchas maneras, como un antecesor cercano, lo utilizamos como un originador de una familia, ¿cierto? Tenemos un ejemplo muy especial y es Abraham. Nos dice que Abraham es el padre ¿de qué? De la fe, ¿sí? Pero también dice que será el padre de muchas generaciones, ¿sí? Entonces, nos dice que como predicador y maestro, que ocupa el puesto como padre espiritual, un Dios como el padre de todos los creyentes, nacido de nuevo. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta especial. Conforme a esas tres palabras que yo les decía ahorita del significado de padre, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? Un padre nutridor, un padre protector y un padre sustentador. Cuando hablamos de un padre nutridor, ¿qué piensan? Que enseña. Ajá. Dice Rosmary que es un padre que enseña. Dorisita, ¿qué se le viene a la mente? Un padre que alimenta. Ok. Vamos a ver. César, ¿qué es padre? Cuéntenos. Un padre nutridor. Que transmite los conocimientos. Ok. Mi muñeca ahí se me olvidó. ¿No? Jennifer Ali, ahora sí ya. Estaba acá como maquinando, pero sí ya. Cuéntame, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas el padre nutridor? ¿Cómo? Esencia, ok. Dice, cuando hablamos de nutridor, o sea, a mí se me viene la palabra, eso, nutriente, ¿cierto? Como eso esencial que requiere la persona para poder construir su vida. Como cuando hablamos de una planta, ¿cierto? Hablamos que la planta requiere nutrientes que debe absorber para poder desarrollarse de la manera adecuada. Así somos nosotros, y recuerden que la palabra del Señor nos compara como árboles, ¿cierto? Que estamos plantados junto a corrientes de agua, cuya corriente es nuestro amado Jesús. Entonces, dice que la palabra pater está relacionada con otras palabras. Una de ellas es propator, que significa antecesor, ¿cierto? También con patros, que significa padre de uno, y patricos, que significa antepasados. ¿Qué se refiere esto?
que la palabra, no solamente cuando nosotros escuchamos la palabra Padre, no se nos puede venir a la mente solamente de alguien que nos engendró, ¿ya? Como decimos vulgarmente, que puso ahí la semillita para que pudiéramos formarnos y nacer, no, sino que cuando escuchamos esta palabra Padre, podamos llevarlo a algo más allá, y es el propósito esencial que tiene la palabra de Dios, y es que podamos entender esto, que tenemos un Padre que nos nutre, un Padre que nos protege y un Padre que nos sustenta, ¿sí? Tanto en el cielo como en la tierra. Y entonces dice, ¿qué nos dice la palabra en Juan 8:32? Esto es un versículo que todos nos sabemos. Juan 8:32. Dorisita, que es la full de la palabra del Señor. Exactamente. Entonces, vamos a conocer la verdad que el Padre nos quiere enseñar hoy, y es eso, ¿cierto? Entonces, estamos hablando inicialmente que la palabra Padre nos habla de que es un Padre nutridor, un Padre protector y un Padre sustentador. Vamos a enfocarnos en lo que es el Padre nutridor. El Padre nutridor es aquel, como lo estaban diciendo ustedes ahorita, que nutre la vida de sus hijos, ¿sí? Viene de dos palabras griegas que significa enfrento, instruir, y epicorejeo, dar o proveer, tanto en lo material como en lo espiritual. Hay un proverbio que nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué proverbio es ese? Eso, Dorisita, por Dios, me vas a acabar. Bueno, Proverbios 22 nos dice eso. Entonces el Señor nos está dando una instrucción muy especial como padres, que debemos instruir a nuestros hijos, ¿cierto? A nuestros hijos, pero sobre todo esta función se la está dando principalmente a los padres, o sea, a los varones, porque recuerden que los varones son la cabeza, ¿cierto?, de los hogares. Pero aún cuando padre y madre no estén juntos, nosotros como padres no nos podemos olvidar de la función que tenemos que cumplir con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, una instrucción muy especial que nos da el Señor es: instruye a tu hijo en el camino de la verdad, o sea, en la verdad del Padre Celestial, y aún cuando él sea viejo, no se va a apartar de ese camino especial, ¿sí? Entonces esto nos lleva a entender que el deber primordialmente de instruir a los hijos es del papá, ¿sí? Del papá. Nosotros como mamá hacemos un complemento, pero, o sea, no es como mi hija me lo dice: usted es mi mamá y mi papá. No, el papá tiene unas funciones especiales y las mamás tenemos otras funciones especiales. Y el Señor está siendo muy claro en su palabra. El papel primordial de nutrir, de enseñar, es del papá, como autoridad que él ha establecido. Entonces, si realmente un padre se quiere ganar ese título, ¿sí?, ese título de papá, de padre, debe cumplir con lo que el Señor está demandando. Debe ser un instructor, y un instructor de vida. Y recuerden, de vida, ¿cómo? Con la palabra del Señor, porque lo que da vida a nuestras vidas es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es importante que podamos instruir a nuestros hijos, no solo en lo material, sino en lo espiritual. Y muchas veces nos enfocamos más en lo material que en lo espiritual. Y lo espiritual parte del amor. Porque dice que el amor es el vínculo perfecto, ¿cierto? Que el amor nos permite borrar esos defectos, no borrarlos, sino que
no tomarlos tan a pecho, tomar esos defectos que las otras personas tienen, porque recuerden que dice la palabra que ni aún hay uno que sea santo, ¿cierto? Justificado sobre la tierra, porque el único santo perfecto es nuestro amado Jesús. Entonces, el Señor nos dice que es importante que nosotros podamos instruir a nuestros hijos, pero sobre todo los padres, los varones, instruir a sus hijos en la verdad del Señor. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6, 7? El que lo consiga, por favor, nos los comparte. Vamos a ver cuál es la Biblia más rápida. Y otro me busca Primera de Timoteo 5, 8, para que vamos a avanzar. Deuteronomio 6, del 6 al 7, ¿qué nos dice? El varón de la familia. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, don César. Hoy el Señor le está diciendo a César, gracias a Dios que le dio la palabra, y a todos los varones, a Carlos. ¿Carlos es papá? Todavía no, bueno, ahí lo va instruyendo desde ya. Y a don Jorge, que tenemos la gracia de que ellos sean padres, les está diciendo, estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, y al acostarte y cuando te levantes. O sea, el Señor nos está diciendo que debemos instruir en todo momento. O sea, no debe haber excusa para nosotros poder instruir a nuestros hijos. Y a veces anteponemos el trabajo, otros compromisos, olvidándonos de esta función especial que a la cual el Señor nos ha llamado. Bueno, también debemos entender que los padres tienen la obligación de proveer en todo, ¿cierto? En todo a sus hijos. Pero, sobre todo, es importante que más que la ropa, la alimentación, el techo, esa estabilidad económica, podamos brindarle un ambiente espiritual a nuestros hijos, ¿sí? Bueno, y este ambiente espiritual, ¿qué creen ustedes que demanda de parte del Señor? ¿Qué nos enseña el Señor a nivel espiritual que debemos proveer o mostrar en nuestra casa? O sea, el Señor nos dice que como padres, ¿cierto? Se debe ser proveedor tanto en lo material como en lo espiritual. En lo material es la alimentación, el techo, el vestido, o sea, lo que nosotros llamamos las necesidades básicas, ¿sí? Pero sobre todo eso material debemos ofrecer un mundo o un ambiente espiritual, es lo primordial. Y en ese ambiente espiritual, ¿qué creen ustedes que debemos ofrecerle a nuestros hijos? ¿Cuál sería el ambiente adecuado espiritualmente? Enseñarle la palabra primeramente, ¿cierto? Pero el Señor en esa palabra nos da unas instrucciones especiales. ¿Cuáles creen ustedes? Bueno, no nos volvamos así como tan espirituales. Son cosas muy del diario vivir. Un ejemplo, ¿cierto? Las contiendas. Nosotros por lo general como padres a veces brindamos un ambiente de diferencias y lo manifestamos delante de nuestros hijos, ¿cierto? Puede que convivamos o no convivamos con la pareja, pero se presenta muchas veces ese ambiente de contienda. Entonces, espiritualmente, el Señor nos dice que no debemos ser como contenciosos, ¿cierto? O sea, que no deben haber riñas, iras, pleitos en nuestro ambiente familiar. Y eso forma parte de un ambiente espiritual, ¿sí? ¿Qué otra cosa creen ustedes que debemos ofrecer dentro de ese ambiente espiritual
mente sana. Palabras de edificación. ¿Por qué? A veces como padres, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Usted no sirve, véalo tan lento, que el Señor me hubiera dado otro hijo más rápido, ¿cierto? Son expresiones que van haciendo camino en la vida de nuestros hijos y espiritualmente también van trabajando, ¿cierto? Entonces, porque si nos colocáramos a ver, Dios como Padre nos dice de esa manera. ¿Qué nos dice Dios como Padre? Que somos un especial tesoro, que somos valientes, que somos esforzados, ¿cierto? Que somos un diseño especial. Y nosotros como padres le decimos a nuestros hijos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando, como la señora Marta decía, brindar en ese ambiente espiritual primeramente la palabra de Dios, ¿sí? Pero nos lleva a que la palabra de Dios primeramente tenemos que interiorizarla nosotros como adultos, como mayores, ¿cierto? Para poder realmente brindar nosotros ese ejemplo de ambiente espiritual a nuestro entorno familiar, ¿sí? El Señor nos dice un ejemplo con la ira. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa que no pequemos? Que no le gritemos a nuestros hijos, ¿cierto? Que no los maltratemos, aunque el Señor dice que debemos corregir, que debemos criar conforme a la instrucción del Señor, amonestar, pero el Señor nos dice maltratar. Yo tuve un tiempo, como en 2 o 3 ocasiones, le pegué a mi hija, pero o sea, con todas las de la ley, como dice uno, con rabia, ¿ya? Porque pues hizo algo y a veces uno tiende a dejar acumular situaciones y cuando explota pues con todo y el Señor no nos manda a hacerlo de esa manera, porque si el Señor hiciera eso con nosotros, ¿cómo nos castigaría? La palabra dice que como somos pecadores, lo que merecemos es la muerte, ¿cierto? No merecemos estar aquí, pero nosotros a veces como papá queremos descargar toda esa furia sobre nuestros hijos, aún por cosas que ellos ni siquiera tienen la culpa, porque tenemos la carga del trabajo, tenemos la carga con la pareja, tenemos la carga con los vecinos, ¿y quiénes pagan? Nuestros hijos. Entonces es importante que como padre se le pueda ofrecer al hijo lo material, pero sobre todo eso espiritual, ¿sí? Y es primeramente la palabra de Dios, pero aplicada a la realidad, ¿sí? A lo que vivimos. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 5:8? ¿Quién lo consiguió? Que un incrédulo, eso. O sea, el Señor nos está haciendo la invitación de proveer, ¿cierto? De proveer y especialmente para los de nuestra casa. A veces por ahí escuchamos un refrán que dice, es luz para la calle y oscuridad para la casa. O sea, a los de la calle le brindamos un ambiente súper especial, todo nos ve como, ay, la Liné chévere, ¿cierto? La Liné que la pasa sabroso, o el papá Pero cuando llegamos a la casa, apenas abrimos la puerta, el temor. Los hijos como que, ay, ¿para qué llegó? O la esposa, ay, ¿para qué llegó? ¿Cierto? Pero el Señor nos está diciendo que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿La fe quién? En el Señor. Porque yo puedo tener la carga que sea, puedo tener las situaciones difíciles que sea, pero mi descanso está en el Señor. Dice que Él toma todas nuestras cargas, ¿cierto? Y hace más fácil nuestra vida. Pues estoy parafraseándoles, ¿no? Entonces, es importante que cuando nosotros hagamos una evaluación y podamos mirar cómo realmente estamos instruyendo a nuestros hijos, ¿sí? Para que nosotros asimismo podamos ayudarles a ellos a formar ese carácter y ese temperamento a ellos.
Bueno, vamos con la segunda palabra que nos habla sobre protección. Bueno, yo consideraría que esta, pues uno dice, más fácil, ¿cierto? Porque simplemente podemos decir de acoger a nuestros hijos, como dice el Señor, guardarlos en el hueco de nuestra mano para que nada les pase, pero nosotros como padres terrenales no tenemos la capacidad de cuidar a nuestros hijos en todo momento, ¿sí? Porque nosotros no somos omnipresentes. Los hijos nuestros no están con nosotros todo el tiempo. ¿Qué nos dice Hebreos 11:23? ¿Quién lo consiguió? Bueno, yo se los voy a leer. Hebreos 11:23 nos dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey en ese momento? Matar a todos los niños, ¿cierto?, menores de cierta edad, de 2 años. Ese era el promedio. Entonces, ellos, los padres, cuando vieron a su hijo hermoso, radiante, dijeron, no, nosotros no podemos exponer a nuestro hijo, y le brindaron esa protección que él requería en ese momento. Para nosotros hoy no es ajeno que estamos viviendo en un mundo de mucha inseguridad social, ¿cierto? Pero el Señor es nuestro guardador, nos lo dice el Salmo 121. Vamos a leer el Salmo 121. Salmos 121. Para que recordemos quién es aquel que nos guarda, nos protege, nos libra de todo mal. Bueno, dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Cierto? Aunque Jehová es aquel que nos guarda en todo momento, también como padres nosotros le brindamos un estado de protección a nuestros hijos. ¿Sí? Bueno, hoy en nuestra ciudad, antes escuchábamos que en las grandes ciudades había la inseguridad totalmente, pero ya hoy en nuestra ciudad podemos experimentar esos episodios y a veces ni siquiera sabemos cómo enfrentarlos, ¿cierto? Y creemos muchas veces que la forma de enfrentar es no dejando salir a nuestros hijos, guardándolos en la casa, pero aún hasta en la casa hay el peligro, ¿sí? El peligro está en toda parte. Porque, bueno, se formó, Dios no lo quiera, un enfrentamiento y ¡pum!, entró el proyectil a la casa y estando sentados viendo televisión pudo llegar. Pero recordemos que el Señor es nuestro guardador. Entonces es importante que como padre podamos entender el mecanismo de guardar a nuestros hijos, y es a través de ¿qué? ¿Qué creen ustedes? De la oración, perfecto. O sea, mi hija por lo menos ahorita ayer tenía un encuentro de mujeres del movimiento, por una razón no pudo ir y se iba hoy. Entonces, mi posición fue orar por ella. Hija, que el Señor te acompañe, bueno, que ponga el vehículo, que te lleve, que el Señor guíe para que ella pueda, porque le tocó irse sola, ¿sí? Entonces, yo no me voy a quedar con el temor, ay, sí será que consigue el carro, ay, sí será que la llevan, ay, sí será, no será que no. Yo se la presento al Señor para que el Señor la guarde.
¿sí? Dice la palabra que Él nos guarda de todo mal. Pero mi parte como mamá es orar por ella. Y más aún del Padre, ¿cierto? Si Él conociera de pronto hoy la palabra del Señor, conociera al Señor, sería eso. Pero aquí tenemos unos varones que yo sé que ellos no están, don Jorge por lo menos no está con sus hijas, ¿cierto? Pero él desde acá las cubre en oración para que el Señor sea quien en todo tiempo las guarde, ¿sí? Don César hará lo mismo por sus hijos y todo, así como lo hacemos nosotros como mamá, pero el Señor está colocando primeramente en cabeza de ellos como autoridad ese papel de protección, ¿sí? Bueno, y nos está dando el ejemplo a través de la vida de Moisés, cuando sus padres decidieron guardarlo aún en contra de ese decreto que había sido establecido por el rey. Bueno, entonces, los hombres que desean ejercer el papel de ser padres, deben saber cuáles son los problemas que a nivel social, a nivel familiar, a nivel cultural, se vive en el entorno o en el ambiente donde se están desarrollando sus hijos. Porque si nosotros desconocemos las situaciones, se nos hace muy difícil poder elevar esa oración para que el Señor proteja a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, y esa es la mejor manera de nosotros enfrentar cada una de estas situaciones. Bueno, la tercera palabra que veíamos en el significado de padres era sustentar. Y a veces este sustento es el que se hace más difícil, ¿cierto? Bueno, entonces la palabra sustentar viene del griego trefo, que significa criar y alimentar. O sea, debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Pero nos dice un pasaje del Señor en Hebreos 12:11, quiero que lo leamos, o si alguien se lo sabe nos los puede compartir. Hebreos 12:11, ¿qué nos dice? Al presente ninguna disciplina, ¿qué pasa? Parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y yo creo que a todos nos pasa. Cuando estamos en ese proceso de crecimiento, nuestros padres tienen unos parámetros de crianza, ¿cierto? Y la hija de Jennifer Ali me lo puede decir que está aquí presente, ¿cierto? No vas a salir. Que mamá, yo quiero tal cosa, no, ahora no. Y entonces uno se enoja, ¿cierto? Porque uno quisiera, como hijo, que apenas uno abre la boca, los papás a todos le dijeran sí, tuvieran un sí con puntos suspensivos. Pero el darnos todo, eso tampoco significa amarnos, porque siempre debe haber un punto de equilibrio. Entonces, esa disciplina en el momento no nos causa gozo, nos causa en la mayoría de los casos tristeza. Pero dice que sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de esa disciplina, les dará fruto apacible de justicia después. O sea, con el tiempo, yo creo que uno le pregunta a un joven en la edad entre los 13 y 17 años y no hay papá ni mamá bueno. No hay. En esa edad, pues a mí me pasó, no sé si a usted, pero a mí me pasó. Y yo creo que a la hija de Jennifer Ali también le puede estar pasando, ¿cierto, mi muñeca? No hay papá ni mamá bueno, porque uno ve a los papás como lo peor y uno compara y uno dice, ay, la mamá de Julanita de tal, ella sí es chévere. Ay, el papá de Julanito de tal, ese sí, ¿cierto? Porque uno cree que los papás son los papás de uno casi siempre son los malos. Pero uno con el tiempo, y uno no necesita llegar a ser papá para poder entender eso, con el tiempo entiende que todas esas disciplinas, todas esas correcciones que los padres le hicieron, cumplieron un propósito. Y es lo que nosotros hoy nos llenamos la boca diciendo, somos hombres de bien, somos mujeres de bien, ¿sí? Porque aquellos que nosotros vemos que fueron demasiado libres o muchas veces demasiado consentidos, no, pues tienen algo que nosotros podemos llamar un desorden, ¿cierto? En su vida, pero todas esas restricciones, esas correcciones nos hicieron hoy llamarnos hombres y mujeres de bien. Entonces,
Dice la palabra del Señor en Proverbios 27, 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. El padre o el varón debe atender a su mujer y a sus hijos como Dios lo ha establecido, ¿sí? Porque la familia es el primer rebaño que Dios les entrega en sus manos. En estos días el Señor me hablaba de esta palabra, pero era referente un poco a mis discípulas, pero hoy lo tomo como Él me lo está refiriendo aquí, de ver a mi familia como mi primer rebaño para trabajar. Yo les comparto una experiencia muy especial. Mi papá fue para mí ese héroe, fue ese ejemplo de vida. Yo tuve muy buena relación con mi papá en mi edad temprana, pero a los 14 años mis padres se separaron, ¿cierto? Y por algunas razones, pues de adultos, supongo, mi papá dejó de cumplir ese papel importante que era para mí. Y eso me causó rabia, tristeza, dolor, muchas cosas, que hasta hoy, bueno, hasta cuando empecé a conocer del Señor, aún seguían haciendo esa mella, ese camino en mi corazón, ¿sí? Hoy, hace mucho tiempo el Señor me permitió perdonarle a mi papá esa ausencia, porque yo sentía que cuando mi papá se fue, mi mundo se fue también, ¿sí? Hoy mi papá está en un estado de enfermedad por el tema del azúcar, pero ha hecho mucho camino en su vida, ¿sí? Y lo tiene bastante deteriorado. Y ayer el Señor me permitía recordar que perdí mucho tiempo recordando lo que mi papá dejó de hacer y no valorando lo que él realmente hizo para construir mi vida, ¿sí? Porque él fue un ejemplo, mi papá fue muy guerrero, a la única persona que mi papá le manifestaba amor verdadero era a mí. Él me abrazaba, me decía te quiero y siempre estuvo para ahí. Cuando tenía una dificultad siempre estuvo. Incluso cuando yo salí de embarazo me dio miedo decirle. Y la esposa, pues yo tengo muy buena relación con la esposa de él ahora y ella me ayudó a hacer como esa entrada, ¿sí? Y yo pensé pues que mi papá se iba a desbaratar y no, me acogió. O sea, mío no, y hasta hoy él ha sido un papá también para mi hija, ¿sí? O sea, un abuelo padre para mi hija. Entonces, ayer el Señor me permitía recordar eso, o sea, perdí mucho tiempo recordando lo que Él dejó de hacer en un tiempo, pero fue mucho más lo que Él hizo y que a hoy ha sido de gran beneficio, como dice la palabra de Dios, fruto apacible de justicia en mi vida y en la vida de mi hija. Entonces es importante, ¿por qué les cuento esto? Porque el propósito que nosotros debemos hoy entender es que por encima de cualquier cosa, cuando nosotros no sanamos esa relación, esa paternidad con nuestros padres, se nos dificulta mucho realmente vivir la paternidad con el Señor, con Dios, ¿sí? Entonces, yo ayer le decía al Señor, gracias, porque en el momento adecuado me permitiste sanar esa relación con mi papá para poder disfrutar de esa relación contigo hoy, ¿sí? Porque la verdad es que con el Señor ha sido una relación maravillosa y oro hoy para que mis hermanos puedan ser esos padres que realmente el Señor quiere que ellos sean, ¿sí? Pues la persona que ellos quieren que el Señor quiere que ellos sean, pero de manera especial los padres, porque los padres ejercen un papel muy fundamental en los hijos. Entonces, que realmente mis hermanos puedan, de cierta manera, ser ese ejemplo que mi papá fue para nosotros, pero complementado con la voluntad del Señor, ¿sí? Para que el propósito real del Señor se pueda cumplir. Entonces, un padre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos con las verdades espirituales de la palabra de Dios, siendo un ejemplo y un modelo para ellos. Por eso les hacía la reseña de mi historia, porque para darles esta oración,
que el padre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos con las verdades espirituales de la palabra de Dios, siendo un ejemplo y un modelo para los hijos. Debe dar a sus hijos sabios consejos para que crezcan fuertes, sanos y apartados del mal. Porque muchas veces la ausencia de los padres es lo que lleva a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a buscar el camino incorrecto, ¿sí? Porque recuerden que el padre es esa guía, el padre es ese héroe que los hijos ven, ese modelo a seguir. Entonces, por eso es importante que, si aún mi papá, no conociendo del Señor, pudo dejarnos un buen ejemplo, ¿cuánto más lo hubiera hecho si hubiese conocido del Señor? ¿Sí? Entonces, que hoy podamos entender que el varón es una pieza clave en la vida de nosotros como seres humanos. Yo les confieso, a raíz de toda esa situación que vi con mi papá en mi juventud, esa separación me llevó a expresar, decir, no, yo nunca voy a formar una familia. Nunca voy a formar una familia porque no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, ¿sí? Y me negué mucho tiempo, aún pensé en no tener hijos, no pensé en nunca tener hijos tampoco, y menos pues formar una familia, un hogar. Pero el Señor, cuando menos pensé, me trajo a mi hija, y mi hija siempre la he llamado una hija de bendición, porque mi familia estaba fracturada, y mi hija fue ese punto de unión que el Señor utilizó para volvernos a unir, porque aún como papá, como hijo, o sea, cada quien había tomado la decisión de ver cómo se la jugaban. Pero el Señor nos unió, y hasta hoy ella ha sido ese punto de unión, o sea, ese instrumento que el Señor ha utilizado para mantenernos en esa unidad, ¿sí? Y es esa motivación de que todos los días nosotros podamos mantenernos unidos para que ella pueda tener ese ejemplo. Incluso ella hoy tiene 7 años de noviazgo, ¿cierto? 7 años, y en este tiempo no es fácil en una juventud mantener una relación de tanto tiempo. Y yo bendigo a la persona que el Señor ha puesto ahí. Mi anhelo es que ellos puedan llegar a casarse, sí, porque es un buen varón el Señor. Ya la semilla la tiene sembrada. El propósito es que el Señor empiece a darle ese crecimiento. Pero entonces vemos reflejado esa decisión, ¿cierto?, que el Señor tomó para unirnos como familia, pero también que nosotros hoy pudiéramos conocer del Señor para que ellos puedan llegar a cumplir ese propósito de vida, pero guiados por el Señor, ¿no? Entonces, como mujeres también considero que tenemos esa responsabilidad de nosotros orar para que los varones de nuestras familias, que son la autoridad que Dios ha puesto, puedan cumplir esa función o ese papel importante que el Señor les ha encomendado, de ser esa columna vertebral de los núcleos familiares, ¿sí? Bueno, nos dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Iniciábamos diciendo, el primer versículo que veíamos nos decía que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aquí terminamos diciendo que si el Hijo de Dios libertare, o sea, Jesús, seremos verdaderamente libres, ¿sí? Recordar de que les estaba diciendo ahorita, el conocimiento de la palabra de Dios nos debe llevar a aplicar esa verdad en nuestra vida. Y hoy la verdad que el Señor nos demanda es que oremos para que esos varones, cierto, que Él ha escogido, puedan cumplir su propósito en medio de nuestras familias, y que todas esas heridas que hay en los núcleos familiares, cierto, puedan ser sanadas, que no haya más familias fracturadas, o que si aún, porque a veces son cosas, ¿cómo les diría? Son situaciones que se salen tanto como de las manos del ser humano, que a veces toca mejor tomar la decisión de generar esa separación, ¿cierto? Aunque para Dios, en
en el pleno conocimiento y en el corazón de Dios no está la ruptura familiar. Pero si aún así se da, que el vínculo del amor siempre reine, ¿cierto? Y que pueda haber esa sanidad, pueda haber ese ambiente espiritual como el Señor lo ha establecido para todos y cada uno de nosotros. Pero también nos dice la palabra, porque recuerde que lo decía el Señor, se me fue Jorge, en la alabanza, nos recordaba que dice que el enemigo anda como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar. Para el enemigo las familias no son sus aliadas, ¿sí? O sea, el enemigo está buscando a toda costa ver cómo desbarata todo hogar, cómo hace añisco toda familia. Entonces, nosotros no debemos dejarnos permear por estas mentiras del enemigo. También nos dice la palabra en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir, ¿cierto? Viene a destruir las familias, ese es el propósito de él. Viene a matar esa fe de creer de que Dios puede darnos un hogar, ¿cierto? Puede ayudarnos a construir un hogar junto a un varón, a matar esa fe de que Dios puede sostener nuestro hogar, porque recuerden que el que sostiene el hogar es el Señor. Él es esa tercera cuerda que nos mantiene ahí bien atados, ¿sí? Y que el Señor puede ayudarnos, Él es el único que puede ayudarnos a renovar, a cambiar todas esas condiciones que tenemos como hombres y como mujeres para que esa unión ese ambiente familiar se pueda mantener de la mejor manera. Pero también nos dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, Satanás pone mucha piedra de tropiezo en medio de los hogares, demasiadas. Entonces es importante que nosotros podamos tener ese discernimiento, estar avisados para atacar todas esas maquinaciones del enemigo en oración, en ayuno, o sea, con todas y cada una de esas disciplinas espirituales que aprendemos día a día a través de la palabra de Dios, la vigilia y demás. Bueno, entonces el Señor a través de la palabra nos invita hoy a tener libertad, ¿sí? En Juan 8:36, recordar que ya Cristo venció todo lo que nosotros vivimos en este plano terrenal para darnos libertad. La libertad la experimentamos solamente cuando nos volvemos uno solo con el Padre a través de su palabra, así como Jesús lo fue. Entonces, que hoy el Señor nos motive a orar mucho por las familias, ¿sí? Porque lo necesitamos, pero sobre todo orar mucho por los varones para que esa paternidad que el Señor les ha encomendado puedan ejercerla, no a su manera, sino conforme como el Señor lo ha establecido. Y que nosotras como mujeres realmente también podamos cumplir ese papel de ayuda idónea, ¿sí? Para ellos. Entonces, amado Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tu amor es grande y tu fidelidad es para siempre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje que has traído, Señor, a tu pueblo. Porque tú que conoces la necesidad, Señor, traes ese alimento, Señor, para sanar, Papito Dios, para darnos esa libertad a la cual estamos llamados, Padre amado. Señor, gracias te damos por todos los varones, Señor, por esos varones que has creado a tu imagen y semejanza, para esos varones, Señor, que tú has llamado a la paternidad, bendito Dios, y aún a los que no, Señor, que seas tú edificándolos, bendito Rey, para que en su tiempo puedan ejercer este papel importante, Señor, para las familias conforme a tus principios, Señor. Dice tu palabra que todo pasa, pero tu palabra no pasa, Señor. Y queremos que en toda tu creación, Señor, y sobre todo en aquellos que hemos sido llamados hijos tuyos, tu palabra, Señor, permanezca para siempre.
y que podamos, Señor, todos los días nutrir nuestro corazón, Señor, con tu palabra, que para que podamos ser sustentados, Señor, en todo momento, para que podamos, Señor, declarar tu verdad en nuestra vida, para que podamos ser esos árboles, Señor, plantados junto a aguas de corriente, Señor, que es tu amado Hijo Jesús, para que todo lo que hagamos, Señor, prospere, para que nuestras hojas no caigan, Señor, para que toda nuestra raíz pueda tomar los nutrientes necesarios, Señor, y dar los frutos conforme, Señora, como tú lo has establecido. Bendito Dios, bendigo en el nombre de Jesús a cada familia aquí representada, para que seas tú, Señor, edificando, para que seas tú, Señor, renovando, para que seas tú dando nueva vida, amado Dios, para que seas tú, Señor, siempre glorificándote, Señor, derramando tus destellos de tu gloria sobre cada familia, pero también, Señor, para que cada familia te glorifique a ti, Dios celestial. Gracias, Papito Dios, por tu amor infinito. Entregamos nuestra vida, Señor, en tus manos para que seas tú, Señor, haciendo de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Para que seas tú, Señor, permitiendo que hoy andemos por tus sendas de justicia, Señor, y podamos honrarte. Solo a ti que eres nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, despedimos a aquellos que nos acompañaron en esta mañana por YouTube. Que el Señor les bendiga y que nos encontramos el próximo domingo. Bendiciones y abrazos. Chao.